los siervos del Señor nos emocione, nos siga emocionando el recibir palabra de Dios y que la valoremos como esos hijos que cada domingo damos a luz y nos cuesta un embarazo y noches en vela, que también es gratificante, no digo que no, y el buscar su nombre y no añadir nada que sea nuestro, sino intentar poner lo que es de Él. Y esto, considero este sermón como capital y que tiene que marcar un antes y un después en nosotros. Así lo considero. El título que le he puesto es Sacerdocio de Lealtad. Sacerdocio de lealtad, y quisiera que fuéramos a Amós capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7 de Amós, dice así la palabra del Señor. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Voy a repetir el texto. Porque no hará nada. ¿Puedes subir un poco el micro? Intentaré. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que tiene pura y total autonomía en sí mismo, que no necesita nada de nadie, que no tiene que dar cuentas a nadie, que por sí mismo subsiste y que por medio de él subsisten todas las demás cosas, escribe en su palabra esta frase: no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor tiene una manía, entre comillas, y es que antes de actuar le dice a sus siervos: lo voy a hacer así. Y cuando va a hacer una cosa, le comparte ese secreto a uno de sus íntimos. Y que cuando va a ministrar algo a la iglesia, se lo dice a sus siervos. Y en esta tarde, por norma, siempre hablamos, y va intrínseco en la mayoría de mis sermones, de la fidelidad de los hijos de Dios hacia Dios. Es evidente, ¿verdad? Los hijos de Dios somos fieles a nuestro Padre, o deberíamos serlo. Pero en esta tarde vamos a decir algo que casi nunca se dice, pero es muy importante. Quisiera hablarles de la lealtad de los hijos de Dios a los siervos de Dios. Voy a repetirlo. De la lealtad de los hijos de Dios a los siervos de Dios. Quiero aclarar para que no se malinterprete absolutamente nada, aclarar la diferencia entre lealtad a los hombres de Dios por romper el mandamiento del Señor y deshonrar el nombre de Dios. De ninguna manera estoy hablando de esto. Es decir, cuando un siervo de Dios le haga ser leal a Él, pero con la lealtad que le brinda al siervo de Dios, usted sea infiel a Dios y rompa el mandamiento a Dios, usted no tiene que ser leal al siervo de Dios. Usted tiene que ser fiel a Dios. Escuchen el cambio de términos. Fidelidad, lealtad. Es distinto. Fidelidad, lealtad. Es decir, aclaro la diferencia. No estoy hablando de que usted tenga que ser leal con hombres supuestamente siervos del Señor que con su ministración, con su palabra, con su, consejo, le hagan a usted romper los mandamientos del Señor. De ninguna manera, no estoy hablando de eso. Si los siervos de Dios le hacen romper los mandamientos de Dios, no son siervos de Dios. La Biblia dice en Gálatas 1:10, y lo dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estoy hablando de eso, porque el apóstol Pablo a los varones de Dios se separó de ellos de la misma manera que lo hicieron los discípulos, y a los varones de Dios que hablo es a los fariseos, ya lo sabéis bien.
Espero que se oiga bien. Repito, nunca sobreponer el consejo humano cuando va en contra de la Escritura. A menos que quien te cite la Escritura, voy a repetir esto, es muy importante, creo que va a ser un mensaje extenso que tienen que escuchar muy atentamente. Nunca sobreponer el consejo humano cuando va en contra de la Escritura. A menos, hermanos míos, que quien te cite la Escritura a ti sea Satanás. Ahora os acabo de dar un derechazo brutal. Va, esperar un momento. Lo voy a explicar. A veces, cuando un pastor ministra a otra alma, la Biblia que tiene esta alma no se la ha dado Dios. Se la ha dado el diablo. Pon un ejemplo. Evidentemente hay ejemplos bíblicos. El más evidente es cuando Satán está tentando a Jesucristo en el desierto. ¿Quién le dio el consejo a Satanás? Él mismo. Pero Satanás da Biblia a gente para poner en contra de la lealtad al siervo y la fidelidad a Dios. ¿Lo han entendido? Es decir, cuando es Satán quien cita, nos pondrá en contra de los hombres de Dios para que estemos en contra de Dios. Yo no lo veo como el pastor porque la Biblia dice. Yo no lo veo como este siervo porque la Biblia dice. Depende quién te haya citado la palabra. ¿Y cómo saber quién te ha citado la palabra? Mira en contra de quién te pone la palabra citada. Porque cuando ambos tenéis palabra, cuando ambos tienen escritura para defender una opinión u otra, evidentemente siempre gana el que más autoridad tiene. Esta es la norma bíblica. ¿Y cómo abordar este tema? Hay un montón de Biblia para ello, pero quisiera que escucharais. Primera de Samuel 8, del 7 al 9. Y dijo el Señor a Samuel, escuchad, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino me han desechado a mí, para que no reine yo sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Escuchad, por favor, escuchad. Quedaros con esta frase. Así también hacen contigo. La voy a repetir. Así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Estos textos están hablando del momento en que Israel pide rey como las demás naciones. Y el profeta Samuel lamenta esa decisión demócrata del pueblo. Y cuando él está lamentando esta situación, Dios se dirige hacia Samuel y le dice, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y cuando le dice esto el Señor a Samuel, ese mandato al sacerdote es, acércate al pueblo y oye la voz, mas en este caso, para ver que me desecharon a mí. Es decir, el mandato de Dios hacia el pastor en ese momento de Israel es acércate al pueblo, porque cuando te acerques y los oigas, verás que me han desechado a mí, además de desecharte a ti. Acercar al pueblo para oír de Dios y discernir lo que han desechado. Oye la voz del pueblo, dice Dios, en todo lo que te digan, discierne. Y como nos ven muchos pastores y nos envían mails y mensajes, lanzo o rompo una lanza en favor de acercarse al pueblo muchas veces para escuchar cómo desechan a Dios. Y en muchas conversaciones la oveja está hablando al pastor creyendo que le habla una cosa banal y el pastor está discerniendo automáticamente que en realidad están desechando a Dios. Discernir en la voz del pueblo que están desechando a Dios. Y le dice Dios, no te han desechado a ti, sino a mí. Repito, le dice Dios, no te han desechado a ti, sino a mí. Cuando el fracaso de no querer pagar el precio del evangelio verdadero llega,
el soldado se convierte en un traidor de la cruz. En ese momento su corazón abatido, ayudado por el diablo, le presenta falsos culpables de su situación. Porque el que ha traicionado a la cruz nunca dirá que el Evangelio ni Dios es el culpable. ¿Voy muy rápido? ¿Me están entendiendo? Repito, el que traiciona a la cruz nunca dirá que ni el Evangelio ni Dios es el culpable, sino que en ese desmedido movimiento de apostasía dirigirá su recién estrenado odio a quien represente el Evangelio que antes creyó. Fruncís el ceño porque lo entendéis demasiado o porque no lo entendéis. No lo entendéis. Lo voy a explicarlo. Cuando a alguien se le ha puesto delante el pagar el precio de la cruz y no quiere pagarlo por alguna circunstancia, hay gente que pareció totalmente cristiano hasta que el Señor le puso delante la cruz y la desechó. Cuando ocurre eso, esa persona nunca achacará su error o el fracaso a el Evangelio o a Dios. Lo achacará culpando a quien representa ese Evangelio. Y por norma, quien representa ese Evangelio es quien lo predica. Por favor, suba un poco esto. Es quien lo predica. Quien representa ese Evangelio, por norma, es quien lo predica. Nunca dirán que Dios es culpable de su situación, porque eso sería demasiado evidente que es apostasía. Sería una evidencia demasiado clara de que están desechando a Dios. Dirán que el culpable es quien represente la cruz que se le puso delante. Gloria tenga su nombre. ¿Lo han entendido? Porque uno de los ataques de los que han fracasado al tomar la cruz será el sistema teocrático. ¿Entienden lo que es el sistema teocrático? La Iglesia no se, o debería ser así, la Iglesia no se ministra por una democracia. El voto de la mayoría no gana. Eso en el Parlamento, eso en el Congreso de los Diputados. Pero en la Iglesia del Señor la mayoría no gana, Dios gana siempre. Es el voto de Dios el que gana. Y Dios manifiesta su voto hablando a los suyos. Es así, ese es el sistema teocrático. Luego, cuando el fracasado de no querer tomar la cruz cuando debiera manifieste culpabilidad, también achacará la culpabilidad al sistema teocrático. También la fidelidad a Dios y la lealtad a los hombres será puesta en evidencia. Por eso, cuando Dios habla a Samuel, esta frase quiero que se os siga quedando. Dice, así como me hacen a mí, hacen también contigo. Y ahora ya puedo predicar. Esto era la introducción. Ahora puedo predicar. Así como me hacen a mí, Samuel, así hacen también contigo. Para mí esto es un descubrimiento. Había pasado por esos textos 1000 veces. Nunca lo había visto. Como me lo hacen a mí, te lo hacen a ti. Así, Samuel, hacen también contigo. Este concepto se propaga en las edades. Así hacen también contigo. ¿Cómo lo puedo explicar? La manera de desechar al Dios de la Biblia es desechar a quien más se parezca a la Biblia. La manera de desechar la cruz y tomar otro camino es culpabilizar a aquel que la lleva con más evidencia. Así Samuel fue culpado de la mala administración de Israel. Y Dios le dice, de la misma manera que me lo hacen a mí, te lo están haciendo a ti. Así, Samuel, hacen también contigo. Es decir, el pueblo de Israel no fue leal al sacerdote Samuel. ¿Han entendido? Ahora sí, ¿verdad? No fue leal al sacerdote Samuel.
La manera de desechar a Dios es rebelarse contra sus mensajeros. Aleluya. Otra oportunidad. La manera de desechar a Dios es rebelarse contra sus mensajeras. Y tengo una palabra muy fuerte, hermanos. Es imposible hacérselo a uno de los suyos sin hacérselo a Dios. ¿No lo habéis entendido? Es imposible rechazar a uno de sus mensajeros verdaderos y no rechazar a Dios. Cuando uno rechaza a un siervo de Dios, está rechazando a Dios mismo. Es imposible no hacerlo, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esa es la intimidad de Dios con los suyos. Pura y santa intimidad. Otro texto hay para contar esto acerca de cuando Saúl sigue rechazando, tomando esta estela, las palabras de Samuel. ¿Saben por qué? Porque el sistema teocrático de Dios, ¿cuándo ven a Dios reinar, hermanos, ustedes? Es brutal, es que me emociono. ¿Cuándo? ¿Cómo ven a Dios reinar? ¿Ustedes le ven en el trono aquí? O si cierran los ojos, sí, yo sí lo veo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahora. En este momento. Porque el sistema teocrático propone que el reinado de Dios vendrá por la profecía. ¿Estáis aquí? Yo hubiera dicho amén a eso. El sistema teocrático propone que el reino de Dios vendrá por la profecía. Es decir, Dios reina por medio de la profecía. Y la profecía no es dada a un ángel, no es dada a un querubín, no es dada a un serafín. A este hombre tendremos que orar por él. De verdad que sí. No es dada a un querubín, no es dada a un serafín. De mañana no pasa, que esto no pasa más. Os lo dije. Es dada a sus siervos, a los hombres de Dios, a aquellos que son sus íntimos. Esta es la manera de que Dios reina. De esa manera, Samuel llora porque cuando ve rechazarle a él, le está rechazando a él. Es decir, cuando Israel no oye las palabras de Samuel, lo que en realidad está viendo es que están rechazando a Dios. Cuando Samuel ve que Saúl no le hace caso, está viendo a un hombre caído que acaba de caer de la presencia de Dios. Luego, el lloro de los siervos de Dios cuando ven que el pueblo no les recibe, no es, hermanos míos, un lloro de, ¿cómo diré yo?, de autoflagelación o un lloro de, ¿cómo lo diría yo?, de autocompasión. Es literalmente que ven que el pueblo no está recibiendo la voz de Dios. Que el sistema teocrático está puesto en evidencia. En evidencia. Repito, rechazar la profecía es rechazar el reinado de Dios. Primera de Samuel 16. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El mandato de Dios de no llorar es un mandato bíblico. No llores por los que me desechan a mí. Voy a repetirlo. No llores por los que me desechan a mí. Porque el que cae en apostasía no merece tu oración. Dios está de paso, en 1 de Juan, al final de la carta, habla Juan diciendo: hay pecados por los cuales yo no digo que se ore. Y esto estaríamos aquí hablando de teología. Pero el rechazar la voz de Dios dada por los profetas, por los siervos de Dios, no es rechazar a un hombre, hermanos. Es rechazar a Dios. El sistema teocrático se manifiesta de esta manera. Saúl rechaza las palabras de Samuel, está rechazando a Samuel,
está rechazando a Dios. Advertencia, hermanos, por favor, cuando rechazar a los hombres de Dios es rechazar a Dios, tengan cuidado. Cuando menospreciar las palabras de los siervos de Dios, si en realidad lo son. Si no, hermanos, yo no sería ministrado por un hombre que no viera a Dios en él. Que si no lo está viendo, ¿qué hace usted aquí? Váyase. ¿Qué está haciendo aquí? Un hombre que con doblez usa el púlpito para decir lo que quiera. Váyase. Yo no estaría aquí de ninguna manera. Pero rechazar las palabras, si cree usted que es de Dios, aun con sus supuestos errores, rechazar las palabras de este varón de Dios es rechazar a Dios mismo. Pedro no rechaza la dureza de Pablo, porque sabe que rechazar a Pablo es rechazar a Dios. Y no le dijo cosa poca. Os digo lo que le dijo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Y esto lo escribe. No se lo dice a solas, porque somos muy elegantes, lo decimos a solas. No, lo escribe y lo publica por todos sitios. Pedro es digno de condenar. Si a mí me dicen es digno de condenar, no le hablo nunca más. Y Pablo lo publica de esta manera. Pero ¿habrá Pedro siendo un bebé en Cristo y habrá rechazado esas palabras? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, pudiera no hablar de él, simplemente omitir su comentario, pero Pedro avala la teología y la exhortación de Pablo para su gloria y para su honra. Porque sabe que rechazar a Pablo es rechazar a Dios. Reunión masiva en contra de la voz de Dios por el sistema teocrático es el comienzo de la democracia. Cuando se reúnen grupitos en las iglesias, esto no me gusta, esto no me va, esto aquí, esto allí, y empieza la democracia en una iglesia. Es un peligro tremendo. La democracia suprime la responsabilidad del camino a la cruz. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se junta con gente que tiene también su voto, usted se olvida de tomar la cruz. Las leyes del pueblo suprimen en democracia la disciplina y la soberanía de la palabra de Dios. Y es cuando los pastores ya no sabemos qué hacer, tenemos que predicar para el agrado del pueblo. Y según el grupo mayoritario, así predicaré. El Señor nos dé virtud a los siervos de Dios para predicar la palabra del Señor. El sistema democrático aboga por el decreto de la mayoría. La soberanía cambia de sujeto, es decir, en este trono ya no estará el Señor, en este trono estará el pueblo. El trono cambia de rey por las opiniones, por encima, porque esto, porque lo otro. Sí, y esto es para aquí. Esto es para aquí. El sistema teocrático, el de Dios, escuchen ahora por favor, el sistema teocrático bendice el error en piedad. Otra oportunidad, lo voy a decir otra vez. El sistema teocrático bendice el error en piedad, es decir, la democracia propone a los hombres creando leyes, haciéndolas pasar por divinas. La teocracia impone la ley de Dios, hablada por los hombres de su confianza y obedecida por la Iglesia. Es decir, los hombres se pueden equivocar, pero aún en el error, Dios bendecirá el corazón de sus siervos. La democracia propone el desastre y desamparo en los aciertos humanos. Es decir, como hay una mayoría, nadie se quejará de la opinión de la mayoría porque son más. Pero será un acierto desastroso. ¿No pilláis la palabra? Acierto desastroso. Sin embargo, en teocracia habrá errores bendecidos. Errores bendecidos.
La democracia propone, repito, el desastre y desamparo en los aciertos humanos. La teocracia dispone amparo en el error y en la piedad de sus generales. Error, porque esta palabra me gusta mucho, error. ¿Qué es un error para usted? ¿Saben qué significa error? Error, dice el diccionario, que es acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Y yo quiero hablar, es que es brutal, lo que es alucinante, hermanos. ¿Quién es el hombre que más errores cometió en su pastorado? Para mí, en mi manera de ver, Cristo. Porque los errores de Cristo constantes lo llevaron a la cruz. Diciendo, pastor, ¿estás loco? Espérate. Es que la mangó tantas veces. Es que tantas veces erró que, mira si erró que fue crucificado. Porque el primer error, el más grande, el más grandioso es ¿por qué dejas morir a Juan? Eso es un error, porque es tu primo. Podríais haber hecho una iglesia más grande, él podría predicar en Samaria, tú predicas en Jerusalén, él se va al Jordán, tú te vas arriba. ¿Por qué lo dejas morir? ¡Error! Fue un error exhortar a Herodes, decirle a aquella zorra que yo trabajo hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué exhortas a Herodes si ya lo ha hecho Juan? Déjate estar, porque exhortar a Herodes será un error que te llevará a la cruz. Fue un error no contribuir al diálogo con Pilato. Está delante de él, pero ¿qué estás haciendo, Jesús? Háblale un poco de teología, dríblalo un poco y te libras del Calvario. ¿Cuántos errores cometió? Y si usted no supiera el final de la resurrección, a todo esto usted lo llamaría error. Lo voy a repetir, esto es grandioso. Si usted no supiera el final de la resurrección, a la administración de Cristo, usted la llamaría una administración errónea. Porque mira si fue grande su error, que hasta escogió a un traidor. Impresionante. Que pique, tranquilos. Hasta un traidor escogió. Se equivocó, o porque es imposible que siendo Dios escoja al traidor, es imposible. ¿Lo veis que juzgando sin resurrección juzgamos aún a Cristo y decimos cómo erró, cómo se equivocó Jesús? Seguro que si le preguntamos, ¿rectificarías alguna, Señor? Y él diría, seguro, volvería a hacerlo. Porque para usted fue un error dejar morir a Juan, fue un error escoger a Judas, fue un error exhortar a Herodes, fue un error no contribuir con el diálogo de Pilato, fue un error. Sin embargo, todos esos aparentes errores fueron providencia del Padre. Los que quieren enmendar los errores de Cristo le quitan la cruz de en medio. Aleluya. Luego, lo que para usted que juzga las administraciones de los pastores, quizás usted, si lo hubiera hecho de otra manera, hubiera quitado la cruz de en medio de la iglesia. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Quizás los errores de Cristo no estén mejorando la iglesia. Quizás los errores del pastor no estén mejorando la iglesia. Pero seguro que los errores nos llevarán a la cruz. Si la resurrección no estuviera escrita y no supiéramos el final, ¿de cuántos errores le acusaríamos? Mira si fue errática su ministración que duró 3 años. ¿De cuántos errores acusamos a Cristo, hermanos? En toda iglesia bíblica, tiene que haber un grupo de lealtad, de referencia leal.
Me detengo un poco para que piensen. En toda iglesia bíblica debe haber un grupo de referencia leal que en los supuestos errores de los siervos de Dios vean la providencia divina. Y que solo sea rota esa lealtad cuando se enfrente con la palabra del Señor. La palabra fidelidad significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Es decir, los hijos de Dios debemos ser fieles a Dios. Pero lealtad es esta palabra, que es incapaz de traicionar o engañar, que actúa con respeto y fidelidad hacia la persona que lo ayuda, protege, enseña o mantiene. Y en vosotros hay una falta de lealtad brutal. Sí, vosotros. Una falta de lealtad brutal. Me produce suma tristeza el que este tema se tenga que predicar en las iglesias. Porque eso significa que la raíz cainita sigue levantándose hasta hoy. Éxodo 18:13. Sigo predicando. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Lo voy a repetir. Es decir, Moisés se sentaba y pasaban los millones de Israel por delante. Y tengo este problema, Moisés. Y tengo este otro problema. Y fulano me ha mirado así. Y el otro no me habla. Y mi matrimonio está así. Y el otro está así. ¿Y puedo ir a esa iglesia? ¿Puedo ir aquí? Y Moisés se sentaba a juzgar a Israel los problemas de todos. El pastor de Israel, escuchen, el pastor de Israel, dice juzgaba. El pastor de Israel juzga a Israel. Desfallece Moisés al juzgar al pueblo. Y no solo por la cantidad de gente que viene, sino por la tarea en sí. El desgaste de los juicios, juzgar cada situación te vuelve loco. Viene un hermano y te dice, me pasa esto. Uno está buscando al Señor. ¿Cuál es la receta para esta gente? Pero viene otro hermano, le pasa lo otro. ¿Cuál es la receta para esta gente? Pero viene otra familia y te dice, ¿cuál es la receta por esta gente? Además, tienes que predicar, además tienes que ser esposo, además tienes que ser padre. Es una locura. Desfallece Moisés. La situación es implacable. Y viene Jetro, su suegro, y dice, ¿por qué no te coges a hombres? El verso 15 del capítulo 18 dice, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. El pueblo llama a eso, a juzgar, consultar a Dios. La Biblia lo llama juzgar. Es decir, usted irá a consultar con el pastor y el pastor juzgará. Otra oportunidad. No es al revés. No viene usted a juzgar al pastor y el pastor consulta. Porque usted es lo que quiere. Usted es lo que quiere es venir a hablar con el pastor para juzgar. Pero eso no es en la norma bíblica. La norma bíblica es que usted consulta y el pastor juzga. Yo sé que os gustaba más la semana pasada, cuando hablábamos de todo lo que nos amaba Dios y os gustaba mucho más. Pero esta es la palabra de Dios también. Juzgar en hebreo es shafat y significa emitir veredicto sobre una situación, pronunciar sentencia con la implicación de vindicar. ¿Qué significa vindicar? Tienes razón. Castigar, ¿qué significa castigar? Y disciplinar. Es decir, la tarea del juez de Israel, del pastor de Israel es o darte la razón, quitártela y castigarte. Y el pueblo venía a Moisés. ¿El pueblo venía a Moisés, hermanos? No, el pueblo donde venía es a Dios. Otra oportunidad. No. ¿A quién venía el pueblo? El pueblo venía a Dios. ¿Y dónde estaba Dios en Moisés? Es tan sencillo. ¿Sabéis la tranquilidad que es descansar en la opinión de otro? Aun viendo que se equivoca, esto, Señor, yo ya le he compartido, Él ha juzgado, está en tus manos. ¡Qué tranquilidad! ¿Cómo se debe de vivir de tranquilo, hermanos?
En el verso 16 dice, cuando tienen asuntos, dice Moisés, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Porque un pastor que te juzgue sin ordenanzas y leyes de Dios, no lo escuches. No lo escuches. Y si ese soy yo, no me escuches. El agotamiento de Moisés fue superlativo, no podía más. La gente lo veía, este hombre va a morir. Es imposible lo que está aguantando. Hacer lo que hacía Moisés es agarrar el problema de otro y hacerte lo suyo. Esto es lo que hacen los pastores bíblicos. Agarran el problema y se lo hacen suyo. Cargarlo, asimilarlo, ponerlo delante de Dios y aplicar justicia. ¿Sabéis lo que cuesta eso, hermanos? A ver, ya sé que nos importa. En el verso 21 dice Jetro, pero elige a hombres buenos, hombre, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Y Moisés dice, ¿cómo? Voy a repetir. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza. Esta palabra es lealtad. Repito, escoge a hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. La Biblia habla muchas veces de lealtad. En este caso, lo que le proponía Jetro a Moisés es, de todo el pueblo, escoge a hombres que sean fieles a Dios y que no se dejen sobornar, para que ellos te ayuden a juzgar al pueblo. Pero yo cuando leía estos textos alucinaba, porque en ningún momento, hermanos, aunque la Biblia en numerosas ocasiones pone genealogías y exalta a los hombres que han servido a Dios poniendo sus nombres en la palabra, en ningún momento salen los nombres de los que Moisés puso sobre el pueblo. No salen por ningún sitio. Y me llama mucho más la atención, porque estos hombres no se añaden los nombres, sin embargo fueron leales a Moisés. Fueron la ayuda de Moisés, y me impacta aún más la ayuda desinteresada de estos hombres, sabiendo que no saldrían en ningún lugar, pero servían al Señor sirviendo a Moisés. Y aún me es más fuerte esto, porque el que escribió la Torá es Moisés. Y el que escribió esos textos es Moisés. De una forma de agradecérselo sería, pone 1000 nombres, Moisés. ¿Por qué no pones los nombres de los que te ayudan? Moisés no dio reconocimiento público a esta gente, a pesar de la lealtad que le tuvieron. Y este sacerdocio de lealtad es así. Usted quizás quiere servir a Dios sirviendo al siervo de Dios para que su nombre salga. De ninguna manera va a ser así. De ninguna manera va a ser así. El verso 21 dice, ministraban a millares, ministraban a centenas y ministraban a 10. Es una sabiduría brutal. ¿Por qué? Porque había problemas de millares, habría problemas de centenas, y había los problemones de 10. Y me encanta, porque nadie de entre los que fueron leales a Moisés se molestó por ponerlos a millares. Lo voy a repetir. Nadie se molestó porque tú ministrarás a millares. Los de millares son los pequeños problemas. Los de centenares son un poquito más graves. Los de 10 son los problemas graves. Pero ninguno de ellos se queja diciendo, a mí me ha visto pequeñito y me ha puesto a millares porque yo no puedo ministrar a los de 10. Nadie se enfadó, hermanos. Eligió Moisés, los puso donde quiso, y aquí nadie habla. Si tú lo ves así, somos leales fieles a Dios y leales contigo. Nadie se molestó por tenerlos a menos, por ponerlos a los millares y no ponerlos a los 10. Pero el grupo selecto de Moisés, que ministraban los casos de 10 en 10, un grupo selecto de hombres, leales. Esto tiene que pasar también en una iglesia bíblica. El pastor tiene que escoger a leales. Sí, no, que sí, es el pastor. No lo escogió Jetro,
no lo votaron al pueblo, fue escoge tú. Fue Moisés quien lo escogió. Yo sé que esto nos gusta, hermano. La elección fue de Moisés, no fue democrática. Fue del siervo, no fue de los hombres. Escoge tú, lo harás tú. Y me encanta, dice, que no se dejen sobornar. Esto es brutal. ¿Por qué? ¿Qué sobornos? Claro, el servicio a las almas es en sí un soborno activo. Os voy a contar para que lo sepáis esto. Yo sé que esto no lo sepáis. El servicio a las almas es en sí mismo un soborno activo. ¿Por qué? Porque cuando uno sirve a las almas se encariña con ellas. Y cuando uno ve llorar a una oveja sin razón, le da algo. Se entristece en el alma, pero a estos que cojas, Moisés, que no se dejen sobornar por lágrimas, que no se dejen sobornar por dinero, que no se dejen sobornar por sentimientos. El estar amigo con alguien o la posibilidad de serlo puede traicionar a Moisés. Pastores que me escucháis, es mejor antes ser amigo de Dios que ser amigo de las ovejas. Separar la barca para predicar. Separar la barca para predicar. Verso 21. La elección de estos hombres, y hablo sobre este texto, deberá ser en base de las cualidades perdurables en ellos mismos. Le dice Jetro, es decir, míralos, tendrás la visión, inquiere entre todo el pueblo, es decir, mucho tiempo de observancia, y a quien veas leal, a ese escoge. No quien sea familia, no quien te haga la gara-gara, no, quien veas leal a ti y fiel a Dios. ¿Entendéis el concepto? Leal a ti y fiel a Dios. Y estos hombres llegaron a ser el auxilio de Moisés. Estos hombres llegaron a ser el auxilio de Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque, y voy a la recta final, la lealtad es un auxilio. En estos tiempos de disfraces de hipócritas, de puñaladas traperas, de navajazos por la espalda, la lealtad es un auxilio. Lealtad a los hombres, sí, a los siervos de Dios, sí. Aun en sus errores, lealtad. Es de lo que estamos hablando, de ser leales. Velad por la lealtad que es auxilio, Iglesia del Camino. Que la ayuda a Moisés nunca sea una carga, porque hay quien quiere ayudar y en vez de ayudarla la lía parda. La ayuda tiene que ser descarga para Moisés, no puede ser carga para Moisés. ¿Lealtad a los hombres? ¿Es bíblico esto, hermanos? ¿Lealtad a los hombres? ¿Es algo bíblico esto? ¿Lealtad a los hombres? Nunca hemos hablado de esto. Es la primera vez. ¿Lealtad a los hombres? Hay un texto que os tiene que decir, que si alguien está dudando, tiene que rascarse el corazón y llorar. ¿Qué texto? El pueblo de Israel hace un becerro un día. Conocéis, Éxodo 32, empieza a edificar el becerro. Moisés estaba en el monte recibiendo la Torá. Y cuando hace el becerro, Moisés desciende y ve el desenfreno, la perversión, la idolatría, la lujuria. ¿Y qué hace? Moisés dice una frase. Quien esté por el Señor y por Moisés, que venga conmigo. ¿Cómo? Lo voy a repetir. Teología pura. Esto es de Dios. Quien esté por el Señor y por mí, que venga conmigo, levante su espada y mate a su hermano. No dijo quien esté por el Señor, porque todos estamos por el Señor. Pero los leales estarán por Moisés también. Estarán también por Moisés. Lealtad de los hombres hacia los hombres, sí, hermanos, es algo bíblico. La lealtad de Jonatán a David. Y dijo Jonatán a David, vete en paz, David, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hermanos, dificilísimo. Lealtad de Jonatán con David. ¿Cómo lo hace? Su padre es el que le persigue.
pero nunca levantó la espada a pesar de que su familia perseguía a su amigo. Le fue leal. Lealtad de Jonatán a David. Lealtad entre hombres, hermanos. Lealtad de Jonatán a David y la lealtad de David a Jonatán. Es brutal. ¿Por qué? Porque cuando Jonatán ya ha muerto, David se acordó de la lealtad de su íntimo amigo y dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl que pueda hacer misericordia? La lealtad de David a Jonatán traspasó el tiempo, porque aunque Jonatán había muerto, seguía viviendo en el corazón de David. Esta es una época de fantasmadas, de caretas, de disfraces, de maquillajes, pero quiera el Señor que levante hombres leales y fieles a Dios. Leales a los hombres y fieles a Dios. Esto sube. Lealtad de hombre a hombre, sí, sí. Lealtad de Juan con Jesús en el abandono de todos los demás. ¿Os creéis que Juan fue fiel a Dios? No, hermanos. Juan fue fiel a su amigo. Lo voy a repetir. Que no fue una cosa teológica. Que Juan no dijo, yo he entendido el mensaje y vosotros no. Yo he visto que el verbo fue hecho carne y vosotros no. Esto fue después. Juan escribió el Evangelio cuando a punto de morirse. Fue leal a su amigo. Todos los demás te han dejado, pero yo me quedo contigo aquí en la cruz. La lealtad de Juan fue más más que la comprensión teológica de los acontecimientos más importantes de la historia, fue una relación de amistad. Soy leal contigo. Porque la fidelidad a Dios no está reñida con la lealtad a los hombres de Dios, sino va junta y de la mano. Lealtad de los tres al rey David. ¿Os acordáis aquellos que cuando David suspira en el pozo de Belén, ¿a quién me diera de beber agua? ¿Cómo? ¿Que quién te diera de beber agua? Soy leal contigo. Hermanos, fueron leal a un hombre que lo habían visto adulterar y asesinar. Y fueron leales a él. ¿Cómo es que no somos leales los unos a los otros? Nos criticamos por la espalda, hablamos los unos de los otros. ¿Qué pasa entre nosotros, hermanos? Lealtad. Lealtad, y ahora esto será súper polémico, pero es tan de Dios. Lealtad en el modelo de la Iglesia de Cristo. Yo no paro de predicar, le repito. Lealtad en el modelo de la Iglesia de Cristo. ¿Qué lealtad? Jesús y los 12. Jesús y los 11, Jesús y los 3, Jesús y Juan. Voy a repetirlo. Jesús y los 12, Jesús y los 11, Jesús y los 3, Jesús y Juan. ¿Qué estás diciendo, pastor? Os lo voy a decir y lo voy a intentar decir muchas veces para que así lo entendáis. Escogí a 12, pero de 12 hay 11. Pero es que de 11 se lleva 3, pero es que de 3 se queda con 1. Ese es el modelo de lealtad de la Iglesia de Cristo. Lo voy a decir. Jesús fue leal a los 12 como maestro. Esto es brutal, ¿eh? Escuchad. Jesús fue leal a los 12 como maestro. Incluso a Judas le fue leal como maestro. Fue leal a los 11 como Salvador. Por favor, hermanos. Voy a repetirlo. Fue leal a los 11 como Salvador. Fue leal a los 3 como íntimo. Porque no lo sabéis, tenía 12, pero se llevaba a 3 a contarles los secretos. Es que el pastor no me lleva a mí, no eres mi íntimo. Te quiero, pero no eres mi íntimo. ¿Qué quieres que haga? No te tengo esta confianza, la tendré con otro. Ahora, ¿quieres? Fabrícala, riégala, siémbrala. Jesús y los 12, Jesús y los 11 y se llevaba 3. Y al final de los 3, se ha llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan, han visto la transfiguración, han visto lo más grande del mundo, les cuenta los secretos, se van a orar con él en el Getsemani y ahora le dice Pedro, ve que Jesús se mira a Juan de una manera, que ha resucitado y se mira a Juan de una manera y Pedro se ofende y le dice, Pedro, ¿me amas?
Y Pedro dice, sí, te amo, y pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, pastorea mis ovejas. En ese texto dice luego, cuando se mira a Juan, y Pedro dice, lo miras de una manera, me la interpreto yo, parafraseo, hermanos, ¿qué manera lo estás mirando a él? ¿Y este qué? Y Jesús le dice, ¿qué te importa a ti si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva? ¡Aleluya! Es decir, que sepas que estés íntimo del corazón. Lealtad de Jesús a Juan. Escoge a 12 para que se entienda la doctrina del hijo de perdición. Escoge a 11 para que prediquen. Escoge a 3 dentro de los 12 para mostrarles y compartir secretos en fidelidad. Y escoge a 1 para que duerma en su pecho por amor, porque le da la gana. Y quien diga que Jesús no tiene íntimos no sabe lo que dice ni ha leído la Biblia. Jesús nos ama a todos, pero tiene íntimos, hermanos. Tiene íntimos. Juan, como discípulo judío, fue fiel a un maestro fracasado. Recta final, a ver si puedo. ¿Qué puede enseñar con 3 años de enseñanza? ¿Qué clase de maestro ha triunfado cuando lo han matado por la enseñanza? Pero la lealtad de Juan manifiesta su esplendor en el fracaso de la cruz. Y hablo con comillas. En ese momento, para Juan, todo era un fracaso, hermanos. Tenía un pastor fracasado. No estaba allí porque conocía la teología, ninguno se enteraba de nada. Estaba allí porque era leal a su amigo. Fue leal al pastor fracasado. Lo cuelgan de aquí y ¿ahora qué? Fue leal al pastor fracasado. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que no entendía nada? Porque es bien fácil, hermanos. Si alguien hubiera entendido algo, no estarían en el aposento al tercer día. Lo voy a pillar, lo voy a repetir. Si alguien se hubiera enterado de algo, estarían todos en la tumba esperando. Cuando él predicaba del tercer día, cuando él constantemente lo anunciaba, si Juan hubiera estado por teología con Cristo en la cruz, se hubiera ido después de la cruz a la tumba. Aquí te espero que resucites, pero no estaba en la tumba, porque su pastor había aparentemente fracasado. En el camino de Emaús vemos cómo los discípulos juzgan al juez para entender todo lo que los profetas han dicho. Y juzgando el pasado de Jesús, conociendo el presente, un caos total, pero sin la fe del futuro. Los errores de los pastores muchas veces son aciertos no comprendidos. Lo voy a repetir, los errores de los pastores muchas veces son aciertos no comprendidos. Deslealtad, la deslealtad de Judas, que ni aun el pastor dándole pan mojado se arrepiente de su deslealtad. Ni con pastoreo de privilegio es leal. No, y yo esto lo digo porque es así, lo hemos vivido, estamos en el 19 años predicando, 15 pastoreando. Ni con pastoreo de privilegio es leal, porque normalmente a quien más se le dio es quien más desleal será. Y el trato preferente que se le da a Judas con el pan, el trato que se le da con la bolsa, el trato que se le da siempre, forma parte de que la traición siempre está empapada de gracia. La traición siempre está empapada, no mojada con una gota, empapada de gracia. Aún va en el huerto y le llama amigo. La traición siempre está empapada de gracia. ¿Y qué quieres decir con todo esto, pastor? Hoy miramos para atrás y vemos a los traidores de la cruz y vemos que los que han traicionado más han sido los más privilegiados. A quienes más se le ha perdonado, a quien más cariño se le ha dado, a quien más se le ha acurrucado, a quien más se le ha encariñado, a esos son los que más han traicionado. Errores o supuestos errores. Me acuerdo de una situación. Pastor, yo sabes que no me meteré nunca en tu administración, pero te aconsejo que no la bautices. Vale, meditaré en tu opinión. Pero si me preguntas ahora,
después del aparente fracaso? ¿Volverías a hacerlo? Mi respuesta es: volvería a hacerlo. Pero es que te aconsejamos que no lo hicieras porque nos olíamos hacia dónde iba. ¿Os creéis que nadie se olía dónde Judas iba, hermanos? Volvería a hacerlo. Pastor, ¿cómo puedes estar pagando las deudas de esta gente, haciendo esto y haciendo lo otro, y a pesar de eso ni te lo agradece ni nada? Volvería a hacerlo. ¿Cómo? Que para mí no fue un error. Volvería a hacerlo. Pastor, ¿por qué dejas hablar a fulano? ¿Por qué dejas hablar a mengano? ¿Es que no ves que no? ¿Me lo decís? Volvería a hacerlo. Solo así, en ese día del juicio, podrán decir: no tenéis excusa, se os trató con privilegios más grandes que los demás. No tenéis excusa, porque los traidores están empapados de pura gracia. De pura gracia. Termino. Lealtad. Lealtad. Los fariseos no fueron leales a Jesús porque sencillamente hay una razón: no vieron en Jesús a Dios. Hola, esta es muy alta, muy elevada. Es muy alta. Lo voy a repetir. Los fariseos no siguieron a Jesús porque no vieron en Jesús a Dios. Es tan sencillo como esto, ¿verdad? Porque ¿os creéis que un fariseo si ve en Jesús a Dios lo crucifica? No, hermanos. Pero no vieron en Jesús a Dios. Por eso no le fueron leales. No ver en Jesús a Dios es no ver baloncesto en Michael Jordan. No ver en Jesús a Dios es no ver fútbol en Leo Messi. No ver en Jesús a Dios es no ver autoridad en un león. No ver en Jesús a Dios es no ver belleza en la creación. Hay que estar ciego para no ver en Jesús a Dios. No ver a Dios en un hombre de Dios es un asunto peliagudo. Otra oportunidad. No ver a Dios en un hombre de Dios es un asunto peliagudo. O no lo tiene y no es un hombre de Dios. En ese caso, huid de la iglesia de donde estáis. Si ese hombre no veis a Dios, huid de esa iglesia. Porque yo jamás sería ministrado por un hombre de Dios en el cual no veo a Dios en él. Jamás. No permitiría que ese hombre educara mi casa. No permitiría que hablara con mis hijos. No permitiría que tocara temas de matrimonio. No permitiría, si no veo a Dios en él, no quiero estar con él. Me tengo que ir huyendo. Es decir, los fariseos, repito, no vieron en Jesús a Dios. No ver en los hombres de Dios a Dios es un problema. Porque quizás el problema sea que no sea un hombre de Dios, o el problema está en mis ojos. Que como los fariseos, yo soy quien no tiene a Dios creyendo que lo tengo. Porque hay gente en la iglesia del camino y en muchas iglesias que cree que tiene a Dios. Ha creído que ha creído. ¿Estáis aquí? Ha creído que ha creído. El Señor Jesús en su pastorado fue fiel al error de escoger a Judas y le ministró hasta el final. ¿Sabía que no era? Sabía que no era desde el primer momento. Pero fue fiel a su llamamiento, a su ministración, al llamado que Dios le había dado. Hermanos, seré fiel a los Judas de la iglesia. Seré leal a ellos, aunque sé que no van a terminar en el cielo. Porque por sus frutos los conoceréis. Cuando se puso la cruz delante de Judas, se manifestó lo que era. Los discípulos creyeron quizás que Judas había creído, pero el único que ya sabía que no era el pastor, pero no lo desecha en el principio. ¿No os habéis dado cuenta?
No les dice a los 12 en cada acción, este es en realidad no cree, este es el traidor. No les dice nunca, pero ¿cuántas veces predicó Jesús del hijo de perdición? ¿Cuántas veces nombró a Judas sin nombrarlo? ¿Cuántas veces te nombro aquí sin nombrar tu nombre? Cuando lo limpió, terminó, provocó la traición. Porque a la hora de la limpieza se manifestará la deslealtad. Y esto es impresionante porque Judas no se fue a traicionar a Jesús a Roma. Lo voy a repetir. No se fue a los inconversos, se fue a los fariseos. Porque el traidor nunca irá a desconvertirse, porque nunca lo ha estado. Irá donde le propongan el mismo cielo de Jesús sin estar con Jesús. ¿Tenemos que estar ciegamente ligados a los hombres de Dios? No cuando tuerzan su palabra, no cuando su testimonio esté en descrédito delante de Dios. De hecho, aquí yo soy el ejemplo de no someterme a los supuestos hombres de Dios que están en descrédito delante de Dios por torcer su palabra. He aquí el abanderado. Yo no me someto, pero también soy el ejemplo de ser leal durante mucho tiempo y muchos años a un hombre de Dios, aunque no pensara como yo. Y lo fui. ¿Por qué ser leal a sus siervos? Ahora sí que termino, por favor, Señor, déjame terminar. ¿Por qué ser leal a sus siervos? ¿Por qué? Esta es la evidencia de todo el mensaje. ¿Por qué tengo que ser leal a un siervo de Dios? ¿Por qué tengo que ser leal al Ramón? ¿Por qué tengo que tener lealtad con él? ¿Por qué? Es bien fácil. No hará nada el Señor sin que le revele su siervo, su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Saben por qué usted tiene que ser leal a los siervos de Dios? Porque, iluso, el que está sentado en el trono es leal a ellos. ¿No cae usted para atrás? Lo voy a repetir. Porque el que está sentado en el trono, el Dios de la creación, es leal a sus siervos. Y si Él es leal, ¿cómo es que usted no? Le revela su secreto a sus siervos. Secreto. El que no viva en el secreto no sea leal usted. Pero el que viva una vida digna delante de Dios, usted le debe lealtad. Dios es leal a los suyos. Me acuerdo de la chulería, perdona la expresión, hermanos, de aquel profeta delante de aquel reino diabólico de Baal y toda Acab y su descendencia, y dice, por mi palabra que no lloverá. No hay ningún hombre que cierre el cielo. Hola, ¿estáis aquí? Lo repito. ¿Os imagináis ahora? No dice, por la palabra de Dios que no lloverá. No dice eso, hermanos. Dice, por mi palabra. Porque yo lo digo, no va a llover. ¿Y saben qué hizo Dios? Soy leal a ti. Porque tú lo dices, no va a llover. Lealtad de Dios a sus siervos, lealtad de ovejas a los siervos de Dios.